No aprendas esto si no estás listo para el cambio. Introducción. Esto no es para todos, la decisión que cambia todo. Antes de avanzar una sola línea más, necesito que hagas algo sencillo pero poderoso. Detente un momento. No sigas leyendo por inercia. No consumas estas palabras como consumes videos, mensajes o publicaciones que olvidas en minutos. Este libro no fue creado para ser leído en piloto automático. Fue creado para interrumpirte. Para sacarte del modo supervivencia. Para obligarte a mirarte con una honestidad que quizá has evitado durante años. Esto no es para todos. No porque sea elitista, sino porque no todos están dispuestos a asumir el costo del cambio. La mayoría quiere resultados nuevos sin abandonar hábitos viejos. Quiere una vida diferente sin tomar decisiones diferentes. Quiere sentirse especial sin hacer nada extraordinario. Y esa contradicción silenciosa es la razón por la que tantas personas viven atrapadas en ciclos repetidos, repitiendo los mismos errores con nuevas excusas. Tal vez tú también estás ahí. Tal vez no estás completamente derrotado, pero tampoco estás satisfecho. No estás en ruinas, pero tampoco estás construyendo nada significativo. Simplemente existes. Cumples responsabilidades, sobrevives al día, te distraes por la noche y vuelves a empezar. Y aunque por fuera todo parece normal, por dentro hay una sensación persistente de vacío, de estancamiento, de estar desperdiciando algo importante que no sabes cómo recuperar. Esa sensación no es debilidad. Es una señal. Es la parte más honesta de ti diciendo que tu vida actual no está alineada con lo que podrías llegar a ser. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice: saberlo no es suficiente. Sentirlo no es suficiente. Leer sobre ello no es suficiente. El cambio real comienza en el punto exacto donde decides dejar de negociar contigo mismo. Porque seamos claros. Tú sabes lo que deberías estar haciendo. Sabes qué hábitos te están destruyendo. Sabes qué conversaciones te mantienen pequeño. Sabes qué miedos te paralizan. Sabes qué decisiones has estado evitando. No necesitas más información. Necesitas más coraje. Vivimos en una era extraña. Nunca antes fue tan fácil acceder al conocimiento y nunca antes fue tan común la mediocridad cómoda. Personas llenas de potencial viven vidas pequeñas porque se acostumbraron a la seguridad de lo predecible. Cambiaron sus sueños por estabilidad emocional temporal. Cambiaron su propósito por entretenimiento constante. Cambiaron su poder personal por aprobación externa. Y lo más peligroso no es fracasar. Lo más peligroso es acostumbrarte a una vida que no te llena. Quizá te dices que más adelante vas a cambiar. Que cuando tengas más tiempo, más dinero, más claridad, más energía, entonces sí vas a empezar. Pero el tiempo no crea compromiso. La comodidad tampoco. De hecho, cuanto más te adaptas a una vida que no amas, más difícil se vuelve salir de ella. La mente se acostumbra. El cuerpo se adapta. El espíritu se apaga lentamente. El verdadero enemigo no es el fracaso. Es la resignación. Este libro no viene a darte palmaditas en la espalda. Viene a incomodarte lo suficiente como para que dejes de huir de tu potencial. Viene a recordarte que nadie más es responsable de tu vida que tú. No tus padres. No tu pareja. No tu jefe. No el sistema. No tu pasado. Tú. Eso puede sonar duro, pero también es liberador. Porque si tú eres responsable, entonces tú también tienes el poder de cambiarlo todo. Tal vez has cometido errores. Tal vez has tomado malas decisiones. Tal vez has perdido oportunidades. Bienvenido a ser humano. Pero usar el pasado como excusa para quedarte estancado es una forma elegante de sabotaje. Tu historia no tiene que ser una cadena. Puede ser combustible. Puede ser impulso. Puede ser la razón por la que decides hacerlo diferente. Hay un momento en la vida de cada persona donde algo se rompe por dentro. No de forma dramática, sino silenciosa. Es ese instante donde te das cuenta de que seguir igual duele más que cambiar. Ese momento no llega con fuegos artificiales. Llega en la soledad.
En el cansancio profundo. En la frustración acumulada. En esa pregunta incómoda que aparece de madrugada, ¿esto es todo? Si esa pregunta vive dentro de ti, no la ignores. Es una invitación. Una llamada interna a despertar. Cambiar no significa convertirte en alguien perfecto. Significa dejar de traicionarte. Significa empezar a actuar en coherencia con lo que dices que quieres. Significa asumir incomodidad voluntaria hoy para evitar arrepentimiento mañana. No te voy a mentir. Este proceso va a doler. Va a exigir que sueltes partes de tu identidad. Va a obligarte a cuestionar creencias que llevas años repitiendo. Va a empujarte a tomar decisiones que otros no entenderán. Pero también te va a devolver algo que quizá has perdido, respeto por ti mismo. Porque no hay sensación más poderosa que mirarte al espejo y saber que estás haciendo lo que dijiste que harías. Muchos buscan motivación. Pero la motivación es frágil. Depende del estado de ánimo. Depende del entorno. Depende de factores externos. Lo que realmente necesitas es compromiso interno. Esa decisión silenciosa que no necesita aplausos, pero que cambia el rumbo de tu vida. Este libro no va a cambiar tu vida por ti. Tú lo harás. Estas páginas solo van a señalarte el espejo, mostrarte las grietas, pero también el potencial inmenso que has estado ignorando. Si sigues leyendo, no lo hagas como espectador. Hazlo como participante. No como alguien que busca inspiración momentánea, sino como alguien que está listo para reconstruirse. Hay una versión de ti que todavía no conoces. Más disciplinada. Más valiente. Más consciente. Más fuerte emocionalmente. Esa versión no aparece por accidente. Se construye decisión tras decisión, día tras día, incluso cuando nadie está mirando. La pregunta no es si puedes cambiar. Puedes. La pregunta real es si estás dispuesto a pagar el precio del crecimiento. Porque el precio del cambio es incomodidad, pero la recompensa es libertad. Y ahora, la decisión es tuya. Puedes cerrar este libro y seguir viviendo como hasta ahora. Nadie te va a detener. El mundo está lleno de personas que eligieron no hacer nada. O puedes quedarte, leer con intención, aplicar lo que aprendas y comenzar el proceso más importante de tu vida, convertirte en quien realmente eres capaz de ser. Esto no es para todos. Pero si estás aquí, leyendo esto, sintiendo ese pequeño temblor interno, esa mezcla de miedo y emoción, entonces probablemente sí es para ti. Y si decides continuar, hazlo con una promesa silenciosa, no vas a leer para entretenerte, vas a leer para transformarte. Porque este no es solo el inicio de un libro. Es el inicio de una decisión que puede cambiarlo todo. Capítulo 1. La jaula invisible, cómo te estás saboteando sin darte cuenta. La jaula más peligrosa no tiene barrotes visibles. No está hecha de metal ni tiene candados. No produce ruido cuando se cierra. No deja marcas en la piel. Y, sin embargo, encierra a millones de personas todos los días. Esa jaula vive en tu mente, en tus hábitos, en las historias que te repites, en las decisiones que no tomas. Es tan cómoda que no parece prisión. Es tan familiar que parece hogar. Y justamente por eso es tan difícil escapar de ella. Probablemente no te despiertas cada mañana pensando hoy voy a sabotear mi vida. Nadie lo hace. El autosabotaje no se presenta como destrucción directa, sino como pequeñas elecciones aparentemente inofensivas. Quedarte 5 minutos más en la cama cuando sabes que deberías levantarte. Postergar esa llamada incómoda. Evitar esa conversación necesaria. Elegir el placer inmediato sobre el progreso a largo plazo. Decirte que mañana será mejor momento para empezar. Así se construye la jaula. Ladrillo por ladrillo invisible. El problema no es que no sepas lo que tienes que hacer. El problema es que sabes exactamente qué deberías cambiar y aún así sigues repitiendo el mismo patrón. Esa contradicción interna genera desgaste emocional. Te cansa. Te frustra. Te hace dudar de ti mismo. Y cuando eso se acumula, empiezas a crear una identidad peligrosa, la del que siempre intenta,
pero nunca termina. La del que promete, pero no cumple. La del que sueña, pero no ejecuta. Con el tiempo, esa identidad se vuelve parte de ti. Ya no solo haces autosabotaje, empiezas a verte como alguien que es así. Te etiquetas. Te limitas. Te reduces. Y lo peor es que empiezas a defender esa versión pequeña de ti mismo, como si fuera tu verdadera esencia. La jaula no solo te encierra, también te convence de que no hay nada afuera. Tal vez creciste escuchando frases como sé realista, no te ilusiones, eso no es para gente como nosotros, mejor conformarse con lo seguro. Tal vez aprendiste a bajar tus expectativas para no decepcionarte. Tal vez te acostumbraste a sobrevivir en lugar de vivir. Sin darte cuenta, adoptaste un modelo mental que prioriza la protección sobre el crecimiento. Y aunque esa estrategia pudo servirte en algún momento, hoy se ha convertido en el freno más grande de tu vida. La mente humana busca comodidad. Busca patrones conocidos. Busca minimizar el riesgo. No le importa tu potencial. Le importa sobrevivir. Por eso te empuja a quedarte donde estás, incluso cuando ese lugar ya no te satisface. Por eso sientes resistencia justo cuando estás a punto de hacer algo importante. No es flojera. Es programación. Pero lo programado puede reprogramarse si estás dispuesto a hacerlo conscientemente. El autosabotaje muchas veces se disfraza de lógica. Te dices que no es el momento adecuado. Que necesitas más preparación. Que no tienes suficiente experiencia. Que primero debes resolver otros problemas. Y así, sin notarlo, conviertes la espera en estilo de vida. Pasan meses. Pasan años. Y lo único que realmente crece es tu frustración. Hay personas que viven esperando sentirse listas para empezar. Pero sentirse listo no es un requisito para actuar. Es una consecuencia de actuar. Nadie comienza seguro. Nadie empieza dominando el proceso. Todos los que hoy parecen confiados alguna vez estuvieron llenos de dudas. La diferencia no fue el talento. Fue la decisión de avanzar aún con miedo. Otra forma sutil de autosabotaje es compararte constantemente con otros. Te miras en el espejo social y siempre sales perdiendo. Ves personas que parecen ir más rápido, tener más éxito, más recursos, más oportunidades. Y en lugar de usar eso como inspiración, lo conviertes en excusa. Te dices que no vale la pena intentarlo porque ellos tienen ventaja. Pero mientras te comparas, no te mueves. Mientras analizas la vida de otros, abandonas la tuya. También te saboteas cuando aceptas relaciones, entornos y rutinas que sabes que te están drenando. Cuando toleras conversaciones negativas. Cuando normalizas la queja. Cuando participas en dinámicas que refuerzan tu versión más limitada. El entorno no solo influye en tu comportamiento, lo moldea. Si te rodeas de personas que se conforman, tarde o temprano empezarás a justificar tu propia conformidad. Hay un tipo de autosabotaje todavía más peligroso, el que viene disfrazado de humildad. Decirte que no eres suficiente. Que no mereces más. Que otros son mejores. Que no deberías destacar. Eso no es humildad. Es miedo camuflado. Es una forma elegante de evitar exponerte. De no asumir responsabilidad. De no correr el riesgo de fallar. La verdad incómoda es esta, parte de ti se beneficia de quedarse igual. Aunque suene extraño, hay recompensas ocultas en el estancamiento. Te evitas el rechazo. Te ahorras el esfuerzo. No te expones al error. No enfrentas el juicio externo. La jaula te protege del dolor inmediato, pero te roba el crecimiento a largo plazo. Pregúntate con honestidad brutal, ¿qué estás evitando enfrentar? ¿Qué conversación estás postergando? ¿Qué proyecto llevas meses pensando y nunca empezando? ¿Qué hábito sabes que te está dañando y sigues repitiendo? No respondas rápido. Observa. Porque ahí está el mapa exacto de tu autosabotaje. Ahora imagina esto por un momento. Imagina que sigues igual durante 5 años más. Misma rutina. Mismos miedos. Mismas excusas. Mismos resultados.
No imagines solo los días, imagina las emociones. El cansancio acumulado. La frustración silenciosa. El arrepentimiento lento. La sensación de haber tenido potencial y no haberlo usado. Si eso te incomoda, es buena señal. Significa que todavía estás vivo por dentro. El problema no es caer. El problema es quedarte acostado. Todos fallamos. Todos dudamos. Todos nos equivocamos. Pero hay personas que usan el error como aprendizaje y otras que lo usan como excusa para rendirse. Tú decides en qué grupo estar. Salir de la jaula invisible empieza con una decisión interna: dejar de mentirte. Dejar de suavizar la realidad. Dejar de justificar lo injustificable. Empezar a llamarle a las cosas por su nombre. Si no avanzas, no es por mala suerte. Es por falta de acción. Si no cambias, no es porque no puedas. Es porque no has querido lo suficiente como para soportar la incomodidad. Eso no significa castigarte. Significa responsabilizarte. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. La culpa te paraliza. La responsabilidad te empodera. Cuando aceptas que tú creaste gran parte de tu situación actual, también aceptas que tú puedes crear algo diferente. A partir de ahora, necesitas empezar a observarte como si fueras tu propio mentor. Mira tus hábitos. Mira tus decisiones diarias. Mira en qué gastas tu energía, tu atención, tu tiempo. Porque tu vida no está determinada por grandes momentos heroicos, sino por pequeñas elecciones repetidas. Si revisaras tu día promedio, ¿qué versión de ti se está construyendo? ¿La versión disciplinada o la versión cómoda? ¿La versión valiente o la versión evasiva? ¿La versión consciente o la versión automática? No existe neutralidad. Siempre estás avanzando o retrocediendo, aunque no lo notes. Aquí tienes un ejercicio que no es cómodo, pero es necesario. Toma una hoja o abre una nota y escribe sin adornos 3 comportamientos que sabes que te están frenando. No escribas lo que deberías cambiar, escribe lo que realmente estás haciendo. Luego escribe qué precio estás pagando por mantener esos hábitos. No económico. Emocional. Mental. Vital. Míralo de frente. Ese es el costo real de tu jaula. Ahora escribe 3 acciones simples que podrías empezar a hacer esta semana para romper ese patrón. No acciones perfectas. Acciones reales. Pequeñas, concretas, ejecutables. Porque la jaula no se rompe con discursos internos, se rompe con movimiento. No esperes sentirte motivado. Muévete primero. El cuerpo en acción reprograma la mente. Cada pequeña victoria envía un mensaje nuevo a tu cerebro: soy alguien que actúa. Y esa identidad, repetida suficientes veces, cambia tu forma de vivir. Entiende algo importante: nadie va a venir a sacarte de esta jaula. No habrá rescate. No habrá permiso externo. No habrá condiciones ideales. Tú eres el único con la llave. Y esa llave se llama decisión. Tal vez ahora mismo sientes resistencia. Parte de ti quiere cerrar este libro. Quiere distraerse. Quiere minimizar lo que acabas de leer. Eso es normal. Es tu antigua identidad defendiéndose. No la ataques. Obsérvala. Y elige conscientemente no obedecerla. No naciste para vivir en modo automático. No naciste para conformarte. No naciste para esconder tu potencial por miedo a fallar. Naciste para expandirte, para crecer, para experimentar tu capacidad completa. Pero eso no ocurre por accidente. Ocurre cuando decides romper patrones, incomodarte voluntariamente y construir una vida con intención. A partir de este momento, puedes seguir viviendo como espectador de tu propia historia o puedes convertirte en el protagonista. Puedes seguir quejándote de la jaula o puedes empezar a empujar los muros. Puede ser lento. Puede ser difícil. Puede ser incómodo. Pero es posible. No necesitas hacerlo todo hoy. Necesitas empezar hoy. Porque cada día que pospones el cambio, refuerzas la prisión.
Y cada acción consciente, por pequeña que sea, crea una grieta en los muros. Este capítulo no termina aquí. Termina cuando hagas algo diferente después de leerlo. Cuando apagues la pantalla y tomes una decisión concreta. Cuando elijas una acción que rompa tu patrón habitual. Hazlo aunque no tengas ganas. Hazlo aunque tengas miedo. Hazlo aunque nadie aplauda. Ese es el primer golpe real contra la jaula invisible. Y cuando empieces a escuchar el sonido de tus propios pasos avanzando, ya no habrá vuelta atrás. Capítulo 2. El miedo como maestro, dejar de huir y empezar a avanzar. El miedo no llega para destruirte. Llega para revelarte. Pero casi nadie lo entiende así. Desde pequeños aprendemos a huir de él, a esconderlo, a negarlo, a maquillarlo con valentía falsa o con indiferencia aparente. Nos enseñan que sentir miedo es debilidad, que dudar es fracaso, que temblar es señal de incapacidad. Y así crecemos tratando de silenciar una de las señales más importantes de nuestro sistema interno. El miedo no es el enemigo. El miedo es un mensajero. El problema comienza cuando lo tratas como una amenaza en lugar de como un maestro. Piensa en la última vez que sentiste miedo de verdad. No hablo de sustos momentáneos, sino de ese miedo profundo que aparece cuando estás a punto de tomar una decisión que puede cambiar tu vida. El miedo a hablar, el miedo a renunciar, el miedo a empezar algo nuevo, el miedo a exponerte, el miedo a mostrarte como realmente eres. Ese tipo de miedo no aparece cuando estás cómodo. Aparece cuando estás cerca de crecer. Es una alarma que se activa justo antes de cruzar una frontera interna. La mayoría de las personas interpreta esa señal al revés. Creen que el miedo significa no lo hagas, cuando muchas veces significa esto importa. Si no te importa, no te da miedo. Si no hay riesgo emocional, no hay temblor interno. El miedo señala territorio desconocido, y el territorio desconocido es exactamente donde vive la expansión. Pero huimos. Retrocedemos. Nos convencemos de que todavía no es el momento. Construimos justificaciones sofisticadas para no enfrentar lo que nos incomoda. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida diseñada alrededor de evitar el miedo en lugar de perseguir el crecimiento. Nos movemos en círculos seguros, repetimos conversaciones familiares, tomamos decisiones pequeñas, reducimos expectativas, apagamos sueños. No porque no queramos más, sino porque no queremos sentirnos vulnerables. El problema es que evitar el miedo no elimina el dolor. Solo lo cambia de forma. Cambia el miedo intenso y breve por un arrepentimiento largo y silencioso. Cambia el vértigo del salto por el vacío de no haber saltado nunca. Cambia el riesgo del fracaso por la certeza de una vida mediocre. Hay un momento en la vida donde te das cuenta de algo incómodo, el miedo nunca desaparece. Cambia de forma, cambia de intensidad, pero no se va. Si no tienes miedo de intentar algo nuevo, tendrás miedo de quedarte estancado. Si no tienes miedo de exponerte, tendrás miedo de pasar desapercibido. Si no tienes miedo de fallar, tendrás miedo de arrepentirte. Siempre hay miedo. La verdadera pregunta es qué tipo de miedo estás dispuesto a tolerar. El miedo al cambio es ruidoso, intenso, inmediato. El miedo al estancamiento es silencioso, lento, corrosivo. No grita, susurra. Se manifiesta en cansancio emocional, en apatía, en desmotivación crónica, en sensación de vacío. Y muchas personas prefieren ese dolor silencioso porque es familiar, porque no exige valentía inmediata, porque no obliga a tomar decisiones difíciles. Pero hay algo que debes entender con claridad, el miedo no se supera esperando a que desaparezca. Se transforma a través de la acción. No existe el momento perfecto en el que de repente te sientes listo, seguro y confiado para dar el paso. Esa idea es una fantasía cómoda. La confianza no llega antes de actuar. Llega después. Se construye haciendo, equivocándote, aprendiendo, ajustando, avanzando. Cuando eras niño y aprendiste a caminar, no esperaste a sentirte seguro. Te caíste. Te levantaste. Te volviste a caer. Y aún así seguiste intentándolo.
No porque entendieras el proceso, sino porque el impulso interno era más fuerte que el miedo. Con el tiempo, ese impulso se debilita porque empiezas a pensar demasiado. Empiezas a calcular. Empiezas a anticipar juicios, críticas, fracasos. Y así paralizas un instinto natural de crecimiento. La mente adulta es experta en sabotear el movimiento. Te muestra escenarios catastróficos. Te recuerda errores pasados. Te repite que no eres suficiente. Que no estás preparado. Que otros lo hacen mejor. Que no vale la pena arriesgarte. Y si no eres consciente, empiezas a confundir esos pensamientos con la verdad. Pero no lo son. Son mecanismos de protección exagerados. El miedo quiere mantenerte vivo. No quiere hacerte grande. No le importa tu propósito, tu visión o tu potencial. Le importa la seguridad inmediata. Y eso no lo convierte en villano. Lo convierte en una herramienta que debes aprender a dirigir. No se trata de eliminar el miedo, sino de no permitir que tome el volante de tu vida. Hay personas que dicen yo no tengo miedo. No es cierto. Lo que sucede es que han aprendido a actuar a pesar de él. Han dejado de negociar con esa voz interna que pide comodidad. Han aceptado que el crecimiento siempre se siente incómodo al principio. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo patrones viejos. Cada vez que eliges avanzar aunque tengas miedo, algo cambia dentro de ti. No solo cambia tu situación externa. Cambia tu identidad interna. Empiezas a verte como alguien capaz. Alguien que se mueve. Alguien que no se esconde. Y esa autoimagen es más poderosa que cualquier técnica de motivación. El miedo también revela que es importante para ti. No tienes miedo de perder cosas que no valoras. No te aterra fracasar en algo que no te importa. El miedo aparece donde hay significado. Donde hay deseo. Donde hay propósito. En lugar de huir de esa señal, empieza a preguntarte qué está tratando de mostrarte. Tal vez ese miedo a hablar en público esconde un deseo profundo de expresarte. Tal vez ese miedo a emprender esconde una necesidad de libertad. Tal vez ese miedo a terminar una relación esconde un anhelo de paz emocional. El miedo no quiere destruir tu vida. Quiere proteger una versión limitada de ella. Tu tarea es decidir si quieres seguir siendo protegido o empezar a expandirte. Muchos dicen que quieren cambiar, pero no quieren sentir el proceso. Quieren el resultado sin el recorrido. Quieren la seguridad sin la incertidumbre. Quieren el aplauso sin el riesgo del ridículo. Y eso no existe. Todo crecimiento real implica atravesar momentos donde no sabes exactamente qué estás haciendo, donde dudas de ti, donde te equivocas, donde te expones. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan estancadas no es la ausencia de miedo. Es la relación que tienen con él. Unos lo usan como excusa para detenerse. Otros lo usan como señal para moverse. Observa tu vida actual. ¿Qué decisiones importantes has estado evitando por miedo? ¿Qué conversaciones pendientes sigues postergando? ¿Qué oportunidades has dejado pasar porque no querías sentir incomodidad? No te juzgues. Obsérvate. Porque esa observación consciente es el primer paso para cambiar el patrón. Ahora imagina una versión de ti que no huye del miedo, sino que camina con él. No una versión arrogante o impulsiva, sino una versión consciente que entiende que el miedo no manda. Una versión que siente el temblor interno y aún así da el paso. Esa persona no nace diferente. Se construye decisión tras decisión. El miedo se debilita cuando deja de ser evitado. Cuando te expones gradualmente a aquello que te incomoda, tu sistema interno aprende que no mueres por intentarlo. Que sobrevives al rechazo. Que puedes manejar el error. Que el fracaso no es el fin del mundo. Y cada experiencia de este tipo amplía tu zona de poder. Pero si sigues evitando, el miedo crece. Se hace más grande en tu mente. Más intimidante. Más dominante. Lo que no enfrentas se convierte en monstruo imaginario. Lo que enfrentas se vuelve manejable. Aquí hay un principio simple pero transformador: acción antes que confianza.
No esperes sentirte valiente para actuar. Actúa para volverte valiente. Haz primero el movimiento incómodo. Envía el mensaje. Haz la llamada. Da el primer paso. Empieza el proyecto. Di lo que sientes. Luego observa cómo cambia tu energía interna. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Necesitas romper el patrón de evitación. Necesitas demostrarte a ti mismo que puedes moverte incluso cuando no te sientes listo. Ese es el músculo que debes entrenar, el músculo del coraje cotidiano. Hay personas que esperan un gran evento transformador. Un momento dramático que lo cambie todo. Pero la mayoría de las transformaciones reales no ocurren en escenarios épicos. Ocurren en decisiones pequeñas y privadas. En momentos donde nadie está mirando. En instantes donde eliges actuar diferente aunque nadie te aplauda. El miedo también está conectado con tu identidad. Muchas veces no temes al fracaso, temes a dejar de ser quien crees que eres. Temes abandonar la versión conocida de ti mismo. Temes decepcionar expectativas ajenas. Temes cambiar de rol. Pero crecer implica soltar piel vieja. Implica incomodar a otros. Implica redefinirte. No todo el mundo va a entender tu proceso. Algunos se sentirán amenazados por tu cambio. Otros intentarán mantenerte en el lugar que les resulta cómodo. Eso también da miedo. Pero vivir para cumplir expectativas ajenas es otra forma de prisión. En algún punto tendrás que elegir entre la aprobación externa y el respeto interno. Entre ser aceptado por todos o ser honesto contigo. Entre encajar o expandirte. Y esa elección no se hace una sola vez. Se hace todos los días. El miedo no desaparece mágicamente cuando tomas una decisión valiente. A veces incluso aumenta al principio. Pero algo más fuerte empieza a crecer junto a él, tu confianza interna. No la confianza superficial, sino esa certeza profunda de que puedes manejar lo que venga. No te prometo que será fácil. Te prometo que será real. Te prometo que habrá días donde dudarás. Días donde querrás retroceder. Días donde pensarás que cometiste un error. Pero también te prometo algo más importante, cada paso valiente te acercará más a una versión de ti que se respeta, que se honra, que se siente viva. El miedo no es una señal para detenerte. Es una invitación a crecer. No te pide que seas imprudente. Te pide que seas honesto. Honesto con lo que quieres. Honesto con lo que estás evitando. Honesto con tu capacidad real. Hoy puedes hacer algo simple pero poderoso. Elige una acción que has estado postergando por miedo. No la más grande. Una realista. Una concreta. Una que puedas hacer hoy. Hazla con nervios. Hazla con dudas. Hazla imperfecta. Pero hazla. Ese acto no solo cambia tu día. Cambia la historia que te cuentas sobre ti mismo. Y cuando empieces a actuar a pesar del miedo, descubrirás algo que nadie puede enseñarte con palabras, que el coraje no es ausencia de temor, es presencia de propósito. Y cuando el propósito es más grande que el miedo, empiezas a avanzar. Y cuando avanzas, aunque sea lento, aunque sea torpe, aunque sea imperfecto, ya no estás huyendo. Estás viviendo. Capítulo 3. Disciplina emocional. Hacer lo correcto cuando no tienes ganas. La mayoría de las personas cree que el problema de su vida es la falta de motivación. Dicen que no avanzan porque no tienen ganas, porque están cansados, porque no se sienten inspirados, porque el ánimo no acompaña. Pero esa idea es una trampa elegante. Una excusa socialmente aceptada. Una forma cómoda de justificar la inacción. La verdad es mucho más incómoda. No necesitas más motivación, necesitas más disciplina emocional. Necesitas aprender a hacer lo correcto incluso cuando tu mente grita que no quiere hacerlo. La disciplina emocional no es rigidez. No es dureza sin alma. No es convertirte en una máquina fría. Es la capacidad de no dejar que tus estados internos gobiernen tus decisiones importantes. Es elegir con conciencia cuando el impulso te empuja a rendirte. Es mantener tu palabra contigo mismo incluso cuando nadie está mirando.
Es respetarte lo suficiente como para no sabotear tu propio futuro por comodidad momentánea. Desde pequeños nos enseñaron a actuar según cómo nos sentimos. Si estamos cansados, descansamos. Si estamos tristes, evitamos. Si estamos aburridos, buscamos distracción. Y eso es normal hasta cierto punto. El problema aparece cuando conviertes tus emociones en jefes y no en señales. Cuando permites que cada estado de ánimo decida tu nivel de compromiso. Así se construye una vida inestable, dependiente del humor del día. Hay días en los que no tendrás ganas de levantarte temprano. Habrá momentos en los que no querrás trabajar en tus metas. Habrá semanas en las que la energía estará baja. Eso no significa que debas detenerte. Significa que debes aprender a moverte incluso con energía imperfecta. Porque la constancia no se construye en los días fáciles. Se construye en los días incómodos. La disciplina emocional no nace del castigo. Nace del respeto propio. Cuando te respetas, no negocias con tus valores. No abandonas tus compromisos internos por capricho. No te hablas como enemigo. Te hablas como líder. Y un líder no espera sentirse bien para actuar. Actúa porque entiende la importancia del rumbo. Mira tu vida actual. ¿Cuántas cosas empezaste con entusiasmo y abandonaste cuando la emoción inicial desapareció? ¿Cuántos hábitos prometiste mantener y soltaste cuando se volvió incómodo? ¿Cuántos proyectos quedaron a medias? Eso no es falta de talento. Es falta de estructura emocional. Es no haber entrenado la capacidad de sostener el esfuerzo cuando la novedad se va. La motivación es como una chispa. Enciende el fuego, pero no lo mantiene. La disciplina es la leña diaria. Silenciosa. Repetitiva. Poco glamorosa. Pero es la única que mantiene el fuego encendido cuando nadie aplaude. Muchas personas romantizan el éxito, pero casi nadie habla del aburrimiento que implica construir algo grande. Repetir acciones. Cumplir rutinas. Hacer lo mismo una y otra vez sin resultados inmediatos. Esa etapa filtra a la mayoría. No porque no puedan, sino porque no están dispuestos a sostener el proceso. Aquí entra un punto crucial: no estás construyendo resultados, estás construyendo identidad. Cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, incluso sin ganas, le envías un mensaje poderoso a tu mente: soy alguien confiable. Soy alguien consistente. Soy alguien que cumple. Y esa identidad se vuelve una base sólida desde donde crear cualquier cambio. Cuando fallas repetidamente a tus propias promesas, también construyes identidad, pero una peligrosa: soy inconstante, soy débil, no puedo confiar en mí. Esa narrativa interna se vuelve pesada. Te quita energía. Te hace dudar de tu capacidad. Y entonces cada nuevo intento se siente más difícil. La disciplina emocional rompe ese ciclo. No con perfección, sino con compromiso progresivo. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de no rendirte cuando fallas. De volver a levantarte sin drama. De retomar el rumbo sin castigarte. Hay un error común: creer que disciplina es hacer cosas grandes. No. La verdadera disciplina está en las cosas pequeñas. En levantarte cuando dijiste que lo harías. En cumplir el entrenamiento corto. En escribir una página. En dar el paso mínimo. En sostener la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. El cerebro humano ama la gratificación inmediata. Prefiere placer ahora que recompensa después. Prefiere distracción ahora que crecimiento lento. Y por eso necesitas estructura. No para volverte rígido, sino para proteger tu visión futura de tus impulsos presentes. Si no diseñas tu día con intención, alguien más lo hará por ti. Las notificaciones, las redes, las urgencias ajenas, las demandas externas. Todo compite por tu atención. Y si no entrenas tu disciplina emocional, terminarás reaccionando en lugar de creando. Hay un momento clave todos los días donde decides quién manda, tú o tus impulsos. Ese momento aparece cuando suena la alarma. Cuando tienes que empezar una tarea importante.
Cuando tienes la opción fácil y la opción correcta frente a ti. Nadie ve esa batalla interna. Pero esa batalla define tu vida. No necesitas ganar siempre. Necesitas ganar más veces de las que pierdes. Necesitas inclinar la balanza a favor de tu crecimiento. Necesitas construir una tendencia, no una perfección. La disciplina emocional también implica aprender a tolerar incomodidad. No huir de ella automáticamente. Sentir cansancio y aún así dar un paso. Sentir aburrimiento y aún así continuar. Sentir resistencia y aún así avanzar. No porque seas insensible, sino porque entiendes que el progreso no siempre se siente bien al principio. Hay una diferencia enorme entre agotamiento real y pereza emocional. El agotamiento pide descanso consciente. La pereza pide escape. Aprende a distinguirlos. Descansar no es abandonar. Pausar no es rendirse. Pero huir constantemente sí lo es. Muchas personas esperan sentirse listas para comprometerse. Esperan el momento ideal. Esperan la versión perfecta de sí mismos. Pero esa versión se construye actuando, no esperando. Nadie se vuelve disciplinado antes de empezar. Se vuelve disciplinado practicando disciplina. La disciplina emocional también requiere honestidad contigo mismo. Dejar de dramatizar. Dejar de exagerar excusas. Dejar de justificarte con historias que suenan bonitas pero no producen resultados. Ser honesto no es ser cruel. Es ser claro. Es mirarte y decir, esto no está funcionando, necesito hacerlo diferente. Aquí hay algo que cambia la perspectiva, no te preguntes si tienes ganas. Pregúntate quién quieres ser. Porque tus acciones diarias están votando por una identidad. Cada elección es un voto. Cuando eliges entrenar aunque no quieras, votas por la versión fuerte de ti. Cuando eliges procrastinar, votas por la versión cómoda. Cuando eliges aprender, votas por la versión consciente. Cuando eliges evitar, votas por la versión limitada. Al final del día, no eres lo que dices. Eres el resultado de tus votos diarios. La disciplina emocional también implica saber decir no. No a planes que te alejan de tus objetivos. No a distracciones innecesarias. No a personas que drenan tu energía. No a hábitos que sabotean tu progreso. Decir no no te hace egoísta. Te hace responsable. Aprender a sostener el enfoque en un mundo lleno de estímulos es una habilidad rara. Pero es una de las más valiosas. Porque donde va tu atención, va tu vida. Si permites que tu atención esté fragmentada, tu progreso también lo estará. Hay días donde vas a fallar. Donde no cumplirás lo que prometiste. Donde retrocederás. Eso no te convierte en un fracaso. Te convierte en humano. La diferencia está en lo que haces después. Puedes usar ese error como excusa para rendirte o como recordatorio para volver a comprometerte. La disciplina emocional no es una línea recta. Es un camino lleno de ajustes. Lo importante no es no caer. Es no quedarte acostado. Empieza a verte como alguien en entrenamiento. No como alguien que debe ser perfecto. Un atleta no abandona porque un día entrenó mal. Ajusta. Corrige. Continúa. Así se construye maestría. La mayoría de las personas subestima el poder de lo pequeño. Quiere cambios grandes y rápidos. Pero la transformación real ocurre cuando haces pequeñas cosas correctamente durante mucho tiempo. Es aburrido. Es lento. Es silencioso. Pero es imparable. Si hoy te comprometes a una acción mínima diaria relacionada con tu crecimiento y la sostienes durante meses, tu vida no será la misma. No porque ocurra magia, sino porque el efecto acumulativo es real. El progreso invisible se vuelve visible con el tiempo. Ahora mismo puedes empezar a entrenar tu disciplina emocional con algo simple. Elige una acción pequeña pero incómoda que puedas repetir todos los días. No algo heroico. Algo real. Algo que puedas sostener. Y cúmplelo incluso cuando no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas. Observa cómo cambia tu diálogo interno.
Cómo aumenta tu respeto propio. Cómo tu mente empieza a confiar más en ti. Esa es la base para cualquier transformación mayor. La disciplina no es enemiga de la libertad. Es su raíz. Porque cuando dominas tus impulsos, no eres esclavo de ellos. Cuando controlas tus hábitos, no eres rehén de tu estado de ánimo. Cuando sostienes tus compromisos, te vuelves dueño de tu rumbo. No estás destinado a vivir reaccionando a lo que pasa. Puedes crear estructura. Puedes diseñar tus días. Puedes construir una vida intencional. Pero eso requiere dejar de vivir según cómo te sientes y empezar a vivir según lo que decides. Este capítulo no busca convertirte en alguien duro. Busca convertirte en alguien confiable para sí mismo. Alguien que se honra. Alguien que se toma en serio. Alguien que deja de postergar su potencial. La disciplina emocional no es espectacular. No se ve en redes. No recibe aplausos. Pero cambia vidas. Porque es la diferencia entre soñar y construir. Y ahora la decisión vuelve a ti. Puedes cerrar esta página y seguir funcionando según tu estado de ánimo. O puedes empezar a entrenar la capacidad más poderosa que puedes desarrollar, hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Ese es el punto donde las excusas mueren y el carácter nace. Y cuando tu carácter se fortalece, tu vida inevitablemente lo sigue. Capítulo 4. Rompiendo la versión antigua de ti mismo. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que empiezas a darte cuenta de que la persona que has sido ya no encaja con la vida que deseas construir. No ocurre con ruido ni con anuncios espectaculares. Sucede en pequeños instantes, cuando repites un hábito y ya no te satisface, cuando escuchas tus propias palabras y te suenan vacías, cuando miras tus resultados y sientes que no representan tu verdadero potencial. Ese momento es incómodo. Porque no solo estás cuestionando lo que haces, estás cuestionando quién eres. Y eso asusta. Mucho más que cambiar rutinas. Cambiar identidad se siente como morir un poco para poder renacer. La versión antigua de ti mismo no apareció por accidente. Fue creada por tus experiencias, tus heridas, tus aprendizajes, tus miedos, tus entornos, tus decisiones. Esa versión te protegió en algún momento. Te ayudó a sobrevivir. Te enseñó a adaptarte. Tal vez fue necesaria cuando no tenías recursos emocionales, cuando no sabías cómo defenderte, cuando no entendías el mundo. Honrar eso es importante. Pero quedarte atrapado en esa identidad cuando ya no te sirve es una forma lenta de autodestrucción. Muchos confunden identidad con personalidad fija. Creen que así soy es una sentencia permanente. Pero lo que llamas así soy suele ser una colección de hábitos repetidos y creencias no cuestionadas. No eres tu pasado. No eres tus errores. No eres tus traumas. Eres el resultado dinámico de lo que eliges hacer de manera consistente. Y eso significa que puedes elegir diferente. Romper con tu versión antigua no significa negar tu historia. Significa dejar de permitir que tu historia controle tu futuro. Significa tomar lo que aprendiste y soltar lo que ya no te impulsa. Significa aceptar que crecer implica abandonar partes de ti que fueron cómodas pero limitantes. Este proceso suele generar resistencia interna. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte quiere quedarse donde está. Esa parte vieja te habla con una voz familiar. Te recuerda quién eras. Te empuja a repetir patrones conocidos. Te ofrece seguridad emocional a cambio de estancamiento. No es malvada. Es conservadora. Su trabajo es mantener lo conocido. Tu trabajo es decidir si quieres seguir obedeciéndola. Romper con la versión antigua de ti mismo implica enfrentar la nostalgia de lo familiar. Incluso los hábitos destructivos pueden sentirse cómodos porque son conocidos. Incluso la tristeza repetida puede volverse un hogar emocional. Incluso el autosabotaje puede sentirse seguro porque ya sabes cómo manejarlo. El cerebro prefiere lo predecible antes que lo incierto, aunque lo predecible sea doloroso. Pero hay algo que no puedes ignorar, el crecimiento siempre exige soltar algo. No puedes convertirte en una persona nueva aferrándote a la identidad antigua.
No puedes construir una vida diferente con los mismos pensamientos, las mismas excusas, las mismas reacciones automáticas. Piensa en esto con honestidad. ¿Qué versión de ti estás defendiendo? ¿La que se queja constantemente? ¿La que evita responsabilidades? ¿La que se esconde detrás de la victimización? ¿La que necesita aprobación constante? ¿La que se conforma con poco para no arriesgarse? Esa versión no es tu esencia. Es un mecanismo de adaptación que ya cumplió su función. Romper con ella no es fácil porque implica duelo. Sí, duelo. Duelo por quien fuiste. Duelo por las expectativas que otros tenían de ti. Duelo por la imagen que construiste. Duelo por la comodidad que estás dejando atrás. Y como todo duelo, duele. Pero también libera espacio para algo nuevo. Hay personas que quieren cambiar su vida sin cambiar su identidad. Quieren resultados nuevos sin convertirse en alguien nuevo. Eso no funciona. Si quieres ingresos diferentes, relaciones diferentes, energía diferente, mentalidad diferente, necesitas operar desde un nivel interno diferente. No basta con hacer cosas nuevas ocasionalmente. Necesitas convertirte en alguien que naturalmente actúa diferente. Eso comienza con el lenguaje interno. Observa cómo te hablas. Las palabras que usas para describirte. Las historias que repites sobre ti. Si constantemente dices yo soy así, yo no puedo, yo siempre fallo, estás reforzando una identidad limitada. Tu mente no distingue entre broma y creencia. Repite lo que escuchas. Y si tú eres la voz más constante en tu cabeza, tienes una influencia enorme sobre tu propia programación. Cambiar tu identidad implica empezar a hablarte de otra manera. No con fantasías irreales, sino con afirmaciones basadas en acción. En lugar de decir soy disciplinado, empieza a decir soy alguien que cumple pequeños compromisos diarios. En lugar de decir soy fuerte, di soy alguien que no se rinde cuando se equivoca. La identidad se construye con comportamiento repetido, no con palabras vacías. También implica cambiar tus estándares. La versión antigua de ti toleraba ciertas cosas. Toleraba llegar tarde. Toleraba relaciones mediocres. Toleraba hábitos dañinos. Toleraba conformarse. La nueva versión necesita elevar el nivel de lo que acepta. No desde el ego, sino desde el respeto propio. Elevar tus estándares no significa volverte duro con los demás. Significa volverte honesto contigo. Significa no permitirte excusas que sabes que no son reales. Significa dejar de negociar con tu crecimiento. Significa tratar tus metas como compromisos, no como deseos opcionales. Otro aspecto difícil de este proceso es aceptar que algunas personas no van a acompañarte en tu transformación. Cuando cambias, incomodas. Cuando creces, reflejas posibilidades que otros prefieren ignorar. No todos celebrarán tu evolución. Algunos se sentirán amenazados. Otros intentarán minimizar tu esfuerzo. Otros querrán que sigas siendo quien eras porque eso los hacía sentir cómodos. Tendrás que decidir si quieres ser fiel a tu pasado o fiel a tu potencial. No siempre podrás ser ambas cosas al mismo tiempo. Romper con tu versión antigua también implica revisar tus rutinas. Tu identidad no vive solo en tu mente, vive en tu agenda. Vive en cómo empiezas tus mañanas. Vive en qué haces cuando estás cansado. Vive en qué eliges consumir mentalmente. Vive en cómo usas tu tiempo libre. Si tu rutina no cambia, tu identidad tampoco. No necesitas transformar todo de golpe. Pero sí necesitas introducir interrupciones conscientes. Pequeños cambios que envían señales nuevas a tu sistema interno. Levantarte un poco antes. Mover tu cuerpo aunque no tengas ganas. Leer algo que te expanda en lugar de distraerte. Decir no cuando normalmente dirías sí por compromiso social. Estos pequeños actos son declaraciones silenciosas de identidad. La versión antigua de ti mismo también está atada a tus reacciones emocionales automáticas. Tal vez reaccionas con enojo rápido. Tal vez te cierras cuando te critican. Tal vez huyes cuando algo se pone difícil. Tal vez te saboteas cuando estás a punto de lograr algo importante.
Esas reacciones no te definen, pero sí muestran patrones. Y los patrones pueden cambiarse si eres consciente. El primer paso es observar sin juzgar. Ver cómo reaccionas. Notar qué te activa. Reconocer tus disparadores emocionales. No para castigarte, sino para entenderte. La conciencia crea espacio. Y en ese espacio aparece la posibilidad de elegir diferente. La nueva versión de ti no reacciona igual. Pausa más. Piensa más. Elige mejor. No porque sea perfecta, sino porque es más consciente. No se deja arrastrar tan fácilmente por impulsos momentáneos. Romper con tu versión antigua también implica redefinir el significado de éxito. Tal vez antes medías el éxito por validación externa. Por aplausos. Por reconocimiento. Por compararte con otros. La nueva versión empieza a medir éxito por coherencia interna. Por paz mental. Por progreso real. Por crecimiento personal. Por respeto propio. Hay días en los que nadie va a ver tu esfuerzo. Nadie va a celebrarte. Nadie va a felicitarte. Y aún así tendrás que seguir. Ahí se construye identidad sólida. Cuando actúas no por aprobación, sino por alineación con tus valores. El proceso de romper con tu versión antigua no ocurre en línea recta. Habrá retrocesos. Momentos donde vuelvas a patrones viejos. Días donde te canses. Días donde dudes. Eso no invalida el proceso. Es parte del proceso. La clave está en no romantizar el pasado cuando recaigas. No usarlo como excusa para quedarte ahí. Aprender y continuar. Es importante que entiendas que no estás traicionando a nadie al cambiar. Te estás siendo fiel a ti mismo. No estás abandonando tu esencia. Estás quitando capas que ya no representan quién puedes llegar a ser. Hay personas que viven toda su vida siendo una versión incompleta de sí mismas por miedo a decepcionar a otros. Se adaptan a expectativas ajenas. Se moldean para encajar. Se reducen para no incomodar. Y al final, cuando miran atrás, sienten un vacío profundo. Porque vivieron para otros, pero no para sí mismos. Tú tienes la oportunidad de elegir diferente. De crear una identidad basada en intención, no en reacción. De construir una versión de ti que no huye de la incomodidad, que no se esconde del crecimiento, que no negocia con su propósito. Esto no significa que te convertirás en alguien frío o distante. Al contrario. Te volverás más auténtico. Más alineado. Más presente. Más responsable emocionalmente. Más claro con tus límites. Más consciente de tus decisiones. Ahora quiero que hagas algo mentalmente. Imagina a la versión de ti dentro de 5 años y sigues exactamente igual. Misma mentalidad. Mismos hábitos. Mismas reacciones. Mismas excusas. Mismos resultados. Observa esa imagen con honestidad. Siente lo que te genera. Ahora imagina otra versión. Una que tomó decisiones difíciles. Que se disciplinó. Que enfrentó miedos. Que construyó hábitos. Que elevó estándares. Que se respetó. Que no fue perfecta, pero fue constante. Observa esa imagen. Siente la diferencia. Entre esas dos versiones hay un puente. Y ese puente es lo que haces todos los días. Romper con tu versión antigua no es un evento único. Es una práctica diaria. Cada mañana decides a quién alimentas. Al yo cómodo o al yo consciente. Al yo reactivo o al yo responsable. Al yo que huye o al yo que enfrenta. No esperes sentirte completamente listo para hacer este cambio. Nadie lo está. Empieza incompleto. Empieza inseguro. Empieza torpe. Pero empieza. Haz una lista honesta de comportamientos que ya no quieres cargar contigo. No como castigo, sino como acto de liberación. Luego escribe qué tipo de persona necesitas ser para crear la vida que deseas. No una versión fantasiosa. Una versión realista, disciplinada, comprometida.
Cada vez que actúes alineado con esa versión nueva, aunque sea en algo pequeño, estarás rompiendo un poco más la identidad antigua. Y aunque al principio se sienta extraño, con el tiempo se volverá natural. Porque la mente se adapta a lo que practicas. Este capítulo no busca que odies quien fuiste. Busca que agradezcas lo aprendido y te permitas evolucionar. No estás abandonando tu historia. Estás escribiendo el siguiente capítulo. Y ese capítulo no empieza mañana. Empieza ahora. Con una decisión concreta. Con una acción distinta. Con un pequeño cambio que envíe un mensaje claro a tu sistema interno: ya no soy quien fui. Estoy convirtiéndome en quien debo ser. Y cuando empieces a vivir desde esa identidad nueva, no solo cambiarán tus resultados. Cambiará la forma en que te miras al espejo. Cambiará tu postura. Cambiará tu energía. Cambiará tu presencia. Porque romper con tu versión antigua no es perderte. Es encontrarte por primera vez. Capítulo 5. El punto sin retorno: convertirte en la persona que lidera su vida. Hay un instante invisible en el que una persona deja de ser espectadora y empieza a convertirse en autora de su propia historia. No ocurre con aplausos. No aparece en calendarios. No viene acompañado de fuegos artificiales. Es un momento interno, silencioso, casi íntimo, donde decides dejar de reaccionar a la vida y empezar a dirigirla. Ese instante marca el punto sin retorno. No porque todo se vuelva fácil, sino porque algo dentro de ti cambia de lugar. Ya no te conformas con sobrevivir. Empiezas a exigir coherencia entre lo que sueñas y lo que haces. Durante mucho tiempo quizá viviste en modo respuesta. Respondiendo a problemas, a urgencias, a expectativas ajenas, a circunstancias. Te levantabas y apagabas incendios emocionales y prácticos. Vivías apagando fuegos, pero nunca construyendo nada propio. Ese estado agota. Te mantiene ocupado, pero no te hace avanzar. Te da la ilusión de movimiento, pero no produce dirección. Liderar tu vida no significa controlarlo todo. Significa elegir con intención. Significa decidir tus prioridades en lugar de dejar que el entorno las decida por ti. Significa pasar de la reacción al diseño. De la improvisación constante a la creación consciente. Hay personas que pasan años esperando que algo externo las obligue a cambiar. Una crisis, una pérdida, un golpe fuerte. A veces eso ocurre. Pero no deberías necesitar tocar fondo para despertar. Puedes elegir hacerlo ahora. Puedes decidir convertirte en líder de tu vida sin necesidad de romperte primero. Ser líder de tu vida no se trata de dominar a otros. Se trata de gobernarte a ti mismo. De tomar responsabilidad por tu energía, tus decisiones, tus emociones, tu tiempo, tu rumbo. De dejar de culpar a factores externos y empezar a trabajar con lo que tienes hoy. La diferencia entre una persona reactiva y una persona líder está en cómo responde a la incomodidad. La persona reactiva se queja, huye o se paraliza. La persona líder observa, aprende y actúa. No porque no sienta miedo o cansancio, sino porque entiende que su comportamiento en momentos difíciles define su carácter. Hay una verdad que pocos quieren aceptar: nadie está viniendo a salvarte. No llegará el mentor perfecto, la pareja perfecta, el jefe perfecto, el sistema perfecto. Puedes recibir apoyo, pero el trabajo interno es tuyo. Mientras sigas esperando rescate, sigues entregando tu poder. El punto sin retorno comienza cuando decides dejar de esperar permiso. Permiso para ser quien quieres ser. Permiso para cambiar. Permiso para equivocarte. Permiso para crecer. Muchas personas viven como si necesitaran validación constante para avanzar. Pero la vida no funciona con autorizaciones externas. Funciona con decisiones internas. Convertirte en líder de tu vida implica redefinir tu relación con el tiempo. Ya no lo ves como algo que simplemente pasa. Lo ves como un recurso valioso. Empiezas a protegerlo. A invertirlo mejor. A ser más consciente de cómo lo usas. Porque entiendes que cada hora que desperdicias no vuelve. También implica redefinir tu relación con la responsabilidad.
Dejas de verla como una carga y empiezas a verla como poder. Porque cuando aceptas que tus resultados son consecuencia de tus decisiones, también aceptas que puedes crear resultados nuevos tomando decisiones nuevas. Hay personas que confunden liderazgo personal con control rígido. Pero no se trata de ser duro contigo. Se trata de ser claro. Claro con tus metas. Claro con tus límites. Claro con tus valores. Claro con lo que estás dispuesto a tolerar y lo que ya no. Liderarte a ti mismo significa aprender a regular tus emociones. No reprimirlas, sino entenderlas. No permitir que un mal día destruya toda tu semana. No permitir que una frustración momentánea te haga abandonar todo. No permitir que una crítica externa determine tu autoestima. Significa aprender a observar tus estados internos sin identificarte completamente con ellos. Entender que no eres tu enojo, ni tu tristeza, ni tu miedo. Son experiencias temporales. Tú eres quien decide qué hacer con ellas. El liderazgo personal también se refleja en tu lenguaje. En cómo hablas. En cómo piensas. En cómo interpretas lo que te sucede. Una persona reactiva dice esto me pasa. Una persona líder dice esto lo manejo. Cambia el enfoque. Cambia la energía. Cambia la postura interna. Convertirte en líder de tu vida implica aceptar que no siempre te van a entender. Que no todos celebrarán tu cambio. Que algunos se quedarán atrás. Que otros intentarán jalarte hacia versiones antiguas de ti. Tendrás que aprender a sostener tu dirección incluso cuando otros duden. Eso requiere fortaleza interna. No arrogancia. Fortaleza emocional. Capacidad de caminar solo en algunos tramos. Capacidad de escuchar opiniones sin perder tu centro. Capacidad de tomar decisiones impopulares cuando sabes que son correctas para tu crecimiento. Liderar tu vida también significa aprender a planificar. No desde la rigidez, sino desde la intención. Tener claridad de hacia dónde vas. ¿Qué quieres construir? ¿Qué tipo de persona deseas ser? No necesitas tener todo resuelto. Necesitas dirección suficiente para no caminar en círculos. Muchas personas viven ocupadas, pero no productivas. Hacen muchas cosas, pero pocas importantes. El liderazgo personal te obliga a diferenciar lo urgente de lo esencial. A dejar de llenar tu día de tareas irrelevantes. A enfocarte en lo que realmente mueve tu vida hacia adelante. También implica aprender a decir no. No a compromisos que no alinean con tu visión. No a hábitos que te restan energía. No a personas que constantemente drenan tu progreso. Cada no consciente es un sí a tu crecimiento. El punto sin retorno se fortalece cuando empiezas a verte como alguien responsable de su rumbo. Cuando dejas de hablar de mi suerte y empiezas a hablar de mis decisiones. Cuando dejas de esperar circunstancias perfectas y empiezas a crear condiciones favorables con lo que tienes. Convertirte en líder de tu vida no significa no equivocarte. Significa asumir tus errores sin drama y sin victimismo. Aprender rápido. Ajustar. Continuar. No quedarte atrapado en la culpa. No repetir el error sin reflexión. La vida no premia la perfección. Premia la adaptación consciente. Premia la capacidad de levantarte después de caer. Premia la constancia más que la genialidad. Hay un aspecto profundo del liderazgo personal que pocas veces se menciona, la relación contigo mismo. Cómo te tratas cuando fallas. Cómo te hablas cuando te equivocas. Cómo te acompañas en momentos difíciles. Si eres cruel contigo, tarde o temprano te sabotearás. Si eres compasivo pero firme, crecerás con estabilidad. Liderarte no es castigarte. Es entrenarte. Es exigirte con amor. Es sostener estándares altos sin destruirte emocionalmente. Es equilibrar disciplina con humanidad. Otro elemento clave es el propósito. No necesitas una misión grandiosa para empezar. Necesitas una razón clara para levantarte cada día con intención. Algo que vaya más allá del dinero o la aprobación. Algo que conecte con tu sentido interno. Cuando tienes propósito, el cansancio pesa menos.
Las dificultades se vuelven parte del camino, no obstáculos definitivos. El punto sin retorno también se construye cuando empiezas a liderar tu entorno inmediato. Tu espacio físico. Tu rutina. Tus hábitos. Tu círculo social. No desde el control, sino desde la coherencia. Empiezas a ordenar tu espacio. A cuidar tu cuerpo. A alimentar tu mente. A elegir mejor con quien compartes tu tiempo. Todo eso parece pequeño, pero tiene impacto acumulativo. La vida que ves afuera es reflejo de la estructura que tienes adentro. Liderar tu vida también significa asumir que no todo te va a gustar. Que habrá días pesados. Que habrá etapas aburridas. Que habrá momentos de incertidumbre. Y aún así decidir seguir. No porque seas insensible, sino porque entiendes que el crecimiento no siempre se siente inspirador. Hay días donde liderarte será levantarte aunque no tengas ganas. Otros donde será pedir ayuda. Otros donde será decir no. Otros donde será descansar conscientemente. Liderazgo personal no es rigidez. Es adaptabilidad con dirección. Llegar al punto sin retorno no ocurre cuando todo está perfecto. Ocurre cuando decides que ya no quieres vivir desconectado de tu potencial. Cuando decides dejar de ser espectador de tu propia vida. Cuando te cansas de promesas vacías. Cuando eliges coherencia sobre comodidad. Ese punto no te convierte en alguien superior. Te convierte en alguien más consciente. Más responsable. Más presente. Más comprometido con su proceso. Ahora quiero que hagas un ejercicio interno. Imagina que despiertas dentro de un año habiendo liderado tu vida durante 12 meses. No perfecto. Pero consistente. Imagina cómo caminas. Cómo hablas. Cómo tomas decisiones. Cómo enfrentas problemas. Cómo te miras al espejo. Siente esa versión. No como fantasía, sino como posibilidad real. Ahora imagina lo contrario. Un año más viviendo en modo reacción. Posponiendo. Evitando. Quejándote. Repitiendo patrones. Observa esa imagen. Siente la diferencia. Entre esas dos realidades hay una sola cosa, tus decisiones diarias. El liderazgo personal no comienza con grandes discursos. Comienza con actos pequeños pero firmes. Con elegir una acción hoy que represente la versión de ti que quieres construir. No mañana. No cuando todo esté listo. Hoy. Puede ser ordenar tu espacio. Puede ser escribir tu plan. Puede ser iniciar ese proyecto. Puede ser tener esa conversación. Puede ser empezar ese hábito. No importa cuál sea. Importa que sea intencional. Cuando actúas con intención, aunque sea en algo pequeño, entrenas tu músculo de liderazgo. Te demuestras que puedes dirigir tu comportamiento. Y eso cambia todo. El punto sin retorno se fortalece cada vez que eliges crecer sobre quedarte cómodo. Cada vez que eliges aprender sobre rendirte. Cada vez que eliges actuar sobre postergar. Cada vez que eliges responsabilidad sobre excusa. No necesitas ser perfecto para liderar tu vida. Necesitas ser consistente. Necesitas ser honesto. Necesitas ser valiente en pequeñas dosis diarias. Hoy tienes una oportunidad silenciosa. Nadie la ve. Nadie la anuncia. Pero está ahí. La oportunidad de decidir quién quieres ser a partir de ahora. Puedes seguir reaccionando a lo que pasa. O puedes empezar a crear lo que viene. Puedes seguir esperando el momento ideal. O puedes convertir este momento en el inicio. Porque cuando decides liderar tu vida, ya no hay marcha atrás. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no aceptas vivir pequeño. Y esa decisión, aunque no haga ruido, cambia todo.